estamos con Sandra de la Fuente, directora de Comunicación Institucional de Anáhuac Puebla. Nos conocimos en estos días, estamos organizando este mega evento de Real Cup Puebla 2024 y quisiera que nos enseñes un poco a la comunidad de Real Cup cómo es el día a día de la comunicación institucional de una universidad como Anáhuac, ¿no? Prestigiosa, una universidad privada, que forma parte de un grupo de universidades. ¿Cómo es el día a día y qué ha cambiado con la transformación digital? Empezaría por dos ejes, ¿no? Es decir, ¿qué aún permanece de la comunicación institucional tradicional, ¿no? La del comunicado, y Claro. ¿qué permanece de la era predigital? Primero, ha sido increíble trabajar juntos. Gracias por la oportunidad, por la confianza. Es un privilegio haberlos tenido aquí. Ojalá que parte de lo que nosotros hacemos aquí pueda sumarle a alguna de las universidades de la red. Y creo que lo que prevalece es que tiene que existir una voz institucional muy clara, con una identidad muy clara, que como marca debes de tener muy claro cuál es tu tono, cuál es la imagen que quieres proyectar y ser constante a través del tiempo en eso para que puedas posicionarte de manera correcta y te puedan identificar de una manera fácil. Pero creo que hay muchas más cosas que han cambiado de las que prevalecen, ¿no? En la parte institucional es eso, me parece que resguardar la identidad, que si bien no es rígida, ni quiere decir que va a ser igual siempre, pero sí tiene que tener claridad hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que eso, por lo menos desde hace muchos años, me parece que sería lo que prevalece en la comunicación institucional. Claro, o sea, la comunicación o la identidad única, un lenguaje ordenado y con cierto control prevalece. Pero claro, luego tenemos todo lo orgánico, ¿no? Sí, Lo orgánico claro. hacia adentro y lo orgánico que te viene afuera, porque lo orgánico hacia adentro, antes solamente producía contenidos la universidad, la institución, pero ahora tienes profes, tienes estudiantes, tienes eventos externos, y claro, no tiene mucho sentido controlar eso, ¿no? Pero por otro lado algo tienes que hacer. Es decir, quisiera hablar de los públicos internos, del orgánico en los públicos internos y luego del orgánico en lo externo, que lo hablamos ayer, ¿no? Cuando te explotan crisis y demás. ¿Qué actitud tienen con lo orgánico en lo interno? Por ejemplo, un profe que comunica o que es un Instagramer o un TikToker o está en LinkedIn y que por ahí no te gusta lo que dice, ¿cuál es la actitud correcta? Pues mira, yo creo que la actitud correcta, por lo menos para que funcione de manera orgánica, es abrirte a la posibilidad de que los canales no necesariamente oficiales sirvan para transmitir comunicación institucional, ¿no? Y decir, no, si no es por mail, entonces la universidad no tiene nada que decir. Si no es en un cartel, entonces la universidad no tiene nada que comunicar, ¿no? Y ocupar todos estos medios que los distintos públicos ocupan de una manera cotidiana, ¿no? Creo que un error sería seguir tratando a todos tus públicos como una masa homogénea en la que les informas a todos lo mismo, de la misma forma, al mismo tiempo. Creo que el mensaje puede ser el mismo, pero el tono puede cambiar, el momento puede cambiar y el canal puede cambiar. Y creo que lo más eficiente y eficaz sería ocupar los canales que ocupan ellos de manera nativa y de manera genuina, ¿no? Si tú necesitas dar un aviso a los alumnos que sabes que están ocupando el Instagram y el TikTok y sabes que cuando les habla la señora universidad, que además no existe porque son ellos, ¿no? Es mucho más fácil que lo escuchen y que lo entiendan, no solamente que lo escuchen, sino que lo entiendan y lo reciben cuando lo escuchen y lo reciben de un par. A nosotros eso nos ha funcionado muy bien. Involucrar a los alumnos para hacer comunicación institucional cuando la universidad tiene algo que decir o los propios alumnos tienen algo que decir, ha sido un gran acierto.
Primero porque hay un gran sentido de apropiación, de orgullo y pertenencia en la comunidad, que me parece que eso es básico, porque entonces se vuelven replicadores naturales de tus mensajes. Y la otra, de recepción, porque ellos mismos no solamente te van guiando en la forma en la cual decírselo, sino también en los tiempos. Estás compitiendo con todas las cuentas que ellos siguen, más todos los anuncios que les llegan, más todas las redes sociales que tienen, más todos los amigos. Y si tú no te vuelves parte de ese ecosistema, es muy fácil que te saquen, ¿no? Y pareciera que se podría distinguir así de sencillo como internos y externos, pero incluso en los internos hay diferencias muy marcadas. No es lo mismo hablarle a un alumno que a un docente, que a un administrativo, que a un padre de familia. Entonces, sí, desde las áreas de comunicación institucional tiene que haber un trabajo mucho más fino, de tejer fino, en la parte de la transmisión del mensaje. Y para el público externo, me parece que también la manera más práctica en la que nosotros nos hemos podido integrar orgánicamente a la conversación social es hablando de lo que está pasando en este momento en el mundo, desde la perspectiva en la que nosotros podemos sumarnos a las conversaciones digitales, sumarnos a las notas que en este momento están al día, involucrar a las escuelas en casos que están sucediendo en este instante, participar en la conversación. En los medios tradicionales, en los medios digitales, en blogs, en columnas de opinión, tratar, por supuesto, de contribuir desde lo que nosotros hacemos. A eso creo que es básico. A veces, pues de repente pareciera que a las universidades, y no a todas, sino siempre, pero podemos caer en ese vicio, ¿no? Como de nosotros traer nuestra propia agenda y hablar de lo que nosotros queremos colocar en la agenda cuando allá afuera hay un sinfín de cosas, cuando también podríamos estar inmersos en ella, ¿no? Sí, lo que está claro es que es imposible controlar la conversación, Sí, ¿no? por supuesto. Que era algo que se hacía antes, Claro. tú controlabas todo porque no había muchos emisores y podías controlarlo. Hoy hay una conversación orgánica que, como dices tú, que incluso es más potente que la tuya, ¿no? Claro. Porque hay más actores y porque es más informal y entonces, claro, quizás esto es algo que estamos aprendiendo. Quizás es cómo hago para subirme a la ola esa, ¿no? Sin molestar, porque tampoco nadie acepta que tú le digas lo que tiene que escribir, Claro. ni un profe, ni... Sí, sí. ¿Cómo hago para subirme a esa ola? ¿Y cómo hago que esos influenciadores aporten de alguna manera al branding institucional, ¿no? Y había una cosa que, cuando me preguntas sobre el tema, insisto mucho. Nosotros estamos todos en la economía de la atención, ¿no? Es decir, y las universidades también. Entonces, cuando, por ejemplo, el portal web, yo siento que, digamos, estamos como en un portal web 3.0. ¿En qué sentido? En que antes tú tenías un portal web que comunicaba los planes de estudio, la agenda de eventos institucionales, pero claro, eso te sirve más para una intranet porque por ahí no dialogas con es decir, tú no dialogas con la sociedad explicándole tus carreras o los días que hay inscripción. Dialogas con la sociedad, es decir, dándole, no sé, en el caso de una universidad, la visión académico-científica sobre los problemas de Puebla. Exacto. O nacionales, ¿no? Exacto. Y entonces, yo soy un convencido que un portal web al final termina siendo un portal de contenidos que dialoga con la sociedad, pero esto te obliga, es decir, te obliga a ser una especie del país.es, es decir, generar contenidos todo el tiempo, aprovechando tus voces, ¿no? Que son muchísimas, porque tienes investigadores, profesores, estudiantes, y generar engagement desde la participación en la comunicación, en la conversación social digital, que no es el plan de estudios. Sin duda. Entonces, yo tengo una convicción que en la arquitectura de un sitio web, en el nivel 1, en la home, tiene que estar ese diálogo social, o por ejemplo este evento,
o no sé, hay un grupo de investigación que saca una investigación importante, y en el nivel 2 y 3 y para abajo todo lo que es información administrativa, porque si no, no tienes audiencia, si tendrás una audiencia muy limitada en algunos momentos. Y algo parecido con las redes sociales, ¿no? Porque, no sé, ayer hablamos de eso, tu rol es muy difícil porque siempre habrá alguien que diga algo que no te guste. Claro. Internamente o externamente, pero cada vez hay más voces, es muy difícil de controlar eso. Entonces ahí voy a la pregunta. ¿Cuál es tu actitud como directora con respecto a voces internas o externas que afectan la identidad de la universidad? ¿Qué hacen? Pues mira, creo que lo primero es que el equipo de comunicación institucional y cualquier persona que en algún momento sea un vocero de la universidad, porque genera una opinión, porque hace un comentario, porque lo que decías es muy cierto, antes eran muy pocas las voces, no que pudieran hablar, sino que tenían un megáfono donde las escuchaban a nombre de una institución. Pero ahora, con las redes sociales y demás, cualquiera puede hacerlo, lo cual me parece que es parte de la democratización de la información, está muy bien, ¿no? Abrirte la posibilidad de que eso pueda pasar. Creo que debes de tener muy clara cuál es la misión, la visión, los valores de la universidad para entender muy bien quién eres y cuál es tu marco de referencia. Y dónde están, me parece también que sería un poco ingenuo vivir sin saber que tienes un mapa de riesgos, de debilidades que debes de cuidar y que en algún momento alguien, incluso también de tus fortalezas, puede hablar de ellas. Y creo que lo que sí tienes que hacer como directora de comunicación y como equipo de comunicación es estar preparado ante esos posibles riesgos, teniendo un mapa lo más actualizado posible, porque todos los días cambia, pero si tú no te conoces internamente, de repente no puedes estar preparado para estas cosas que pueden surgir. Y cuando realmente no entiendes cuál es tu razón de ser en el ecosistema social, qué tanto incides de manera social, cuál es la imagen que tienes allá afuera, y hablo de real, una imagen real, porque a veces también podemos tener esta ceguera de taller donde puedes decir, yo soy lo máximo, a mi universidad todo el mundo la quiere, todo el mundo cree cosas buenas de nosotros. Creo que tienes que ser muy objetivo, muy sensato, tener datos a la mano, tener actualizados esos datos para encontrar esos riesgos y saber cómo vas a responder lo más que puedas, prevenir estas respuestas y estas situaciones y siempre dentro del marco de referencia de quién eres. Nosotros tratamos de permear esta sensación de decir, no puedes explicar lo que no entiendes. La misión no es algo que te tienes que aprender de memoria. La debemos entender para que entonces todo lo que hagamos y todo lo que digamos vaya en ese sentido. Y lo segundo es que no puedes comunicar, no puedes transmitir lo que no sientes. Entonces, si en realidad no estás enamorado de esta universidad o no estás profundamente arrepentido de algo que sucedió o no lo crees, aunque salgas y digas lo contrario, tampoco lo vas a transmitir. Entonces, nos hemos dado la tarea de que la mayoría de nuestra comunidad lo entienda y lo sienta, para que entonces lo pueda explicar y lo pueda transmitir. Una cosa que me parece innovadora en la comunicación institucional de universidades es es cooptar dentro de los recursos humanos de la universidad a los mejores comunicadores, ¿no? Generalmente son profesores, sí, probablemente algún vicerrector, el rector, es decir, y darles como canales propios, como voces propias, apoyados técnicamente y claro, narrativamente, para que tengan vuelo propio, ¿no? La Universidad de Navarra de España lo hace muy bien y hace muchos años, han sido muy innovadores. Yo he hablado con José Luis Orihuela, un referente mío, que es profesor de comunicación de la Universidad de Navarra, que me explicaba esto. ¿Sí? Ellos lo que hacían, ellos tenían profesores por áreas de conocimiento
que les daban mucho, es decir, los ayudaban a convertirse, a mejorar su marca personal, ¿no? Claro. Le metía una capa de branding a lo que ellos eran. Y iban por el mundo, claro, en la medida que ellos ya eran buenos y que le ponías una capa de branding, ellos iban por el mundo dando conferencias, pero iban siempre con el sello de la Universidad de Navarra, ¿no? Claro. Y a mí esto me parece, esto lo hablé con él hace 15 años, pero me sigue pareciendo muy innovador, ¿sí? Es decir, porque es más genuino, ¿no? Es decir, yo tengo 10 profes que son buenísimos, vamos a ayudarlo con la capa de branding y la capa técnica y intentar que su marca personal crezca, que lo que significará es el crecimiento de la marca personal de Anáhuac Puebla, ¿no? Y es más natural y es más orgánico, porque no está hablando la universidad, está hablando alguien que es muy bueno y que forma parte de nuestros equipos. Sí. ¿Cómo lo ves eso? A mí me encanta, y no solamente en los profesores, en los propios alumnos. Tenemos alumnos, sobre todo ahora en esta época digital, que ya son influencers, que ya tienen una marca personal, que ya tienen una comunidad que ellos han trabajado durante mucho tiempo, y profesores y líderes de opinión que se van sumando orgánicamente a este, si le quisieras poner un nombre, a lo mejor sería un pool de voceros orgánicos por lo que hacen, ¿no? Pues sí, claro, nos van ayudando con todo este tema de branding, pero un poco pensaba en cuando me hacías la pregunta, y creo que aquí el secreto es acompañarlos. Cuando tú quieres que ellos realmente sientan esta alianza y este acompañamiento que me decías, claro, es que si tú no les das este acompañamiento técnico donde de verdad sientan esta reciprocidad y esta alianza, entonces no hay crecimiento conjunto, ¿no? Si tú de repente tienes esta posibilidad de darle las herramientas técnicas o capacitarlos al respecto, en términos de academia, a mí me llama mucho la atención que tienes que hacer un trabajo de divulgación muy fuerte, más allá de lo que hacen los académicos que generan muchísimo conocimiento y al mismo tiempo información. Tiene que haber un trabajo posterior del área de comunicación institucional, de divulgación y en otro momento de traducción, casi traducción simultánea hacia los distintos públicos. Y ese es un trabajo grande, pero que cuando tú acompañas a estos académicos y a estos investigadores a que puedan hacerlo por ellos mismos, para que todo lo que generan y todos los contenidos que hacen puedan llegar a más gente y así impactar a más personas, creo que lo agradecen muchísimo. Y tú también te vuelves un gran proveedor no solo de contenidos académicos, sino de información útil para el mundo, que creo que eso es lo más valioso de una universidad. Aportar en esta economía de la información donde todo mundo podría encontrar cualquier tipo de información, algo referente a la universidad dicho por un experto de la manera en la que lo van a entender, ¿no? Entonces, cuando yo tengo oportunidad de hablar con un académico, le digo, me encanta la idea de que vayas a dar una conferencia donde haya 100 académicos más que entiendan cada palabra que dijiste, pero me va a encantar que vayas al programa de radio de las 8 de la mañana cuando te está escuchando cualquier tipo de persona que no sabemos qué estudió, que va camino a su trabajo y que pueda entender lo que hiciste, ¿no? Sí, traducir lo que pasa en la sociedad con una visión académico-científica. Exacto. Ahí tengo dos buenas prácticas para compartir de universidades europeas, ¿no? Una que es tener una lista de expertos temáticos ya bien preparada para cuando explotan los temas, ¿no? Tal cual. En la agenda pública. Y saber, no sé, hay un problema con el Senado, vota un cambio constitucional, penal, y entonces ya nosotros tenemos un experto en justicia penal y que vaya a los medios y hable, y muy, por supuesto, con la marca Anáhuac por detrás, ¿no? Y ya tenerlo todo montado para no ir detrás y tener claro. Eso lo ha hecho una Universidad de España y siempre me gustó.
Y luego todo el tema de los investigadores. Que mira, yo trabajé muchos años en un grupo de investigación y tú cuando vas a buscar fondos europeos, uno de los errores que cometíamos era que no había fondos para la comunicación de los proyectos, ¿no? Hasta que la propia Unión Europea te obligaba a poner dentro del presupuesto esto. ¿Por qué? Porque lo que habitualmente sucedía y sucede con los investigadores que no entienden de comunicación, muchos no entienden, es investigan y recién cuando terminan de investigar dicen ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y termina siendo muy mal comunicado, lo cual es gravísimo porque por ahí la investigación es muy potente, pero si no se comunica la sociedad no la conoce. Entonces, ahí donde también entra la estrategia de comunicación institucional, es decir, dar un apoyo financiero a los grupos de investigación para que tengan claro, es decir, para que en paralelo a lo que investigan tengan una estrategia narrativa de lo que están haciendo. Y esto, por supuesto, va a la marca del grupo de investigación o del investigador director y a la universidad. Sí. De la manera más original, porque es decir, de lo que mejor puedes presumir son de tus estudiantes, tus investigadores. Y esto generalmente se infrautiliza, ¿sabes? No se valora lo suficiente. Y ahí también en Europa hay mucha conciencia porque la propia Unión Europea te exige que presupuestes la comunicación de la investigación. Creo que eso hace falta en Latinoamérica y en México. La parte, primero me gustaría complementar la primera buena práctica que dijiste, esto de tener como ya la lista de expertos que puedan opinar sobre algún tema en específico es muy bueno. Y yo le añadiría que todos estos expertos hayan pasado por un media training básico, por un curso de vocería institucional, es de verdad indispensable. Hace toda la diferencia porque las personas pueden saber muchísimo, pero pueden no ser realmente unos buenos transmisores de los mensajes por falta de herramientas técnicas que tú en un taller podrías brindárselas sin problema. Entonces, tener esa lista, pero también tener a estas personas capacitadas. O sea, que sepan mirar una cámara. Claro, que sepan cómo se tienen que parar, que sepan cómo proyectar la voz, eso es importante. Y en lo segundo, nosotros hemos pedido no solamente en los proyectos científicos, sino en todos los proyectos institucionales que se involucre el área de comunicación institucional cuando se pueda, desde el inicio. Eso es básico. Cuando tienen una perspectiva de comunicación desde el inicio, incluso el proyecto puede llegar a tener una perspectiva mucho más amplia y comunicación institucional puede crear muchas más piezas, por hablar de algo cuantificable, pero también de mejor calidad, porque entendemos el proyecto, entendemos cómo podemos narrarlo a través de su proceso y también creo que debemos de dejar pensar, por supuesto, tiene que haber un presupuesto porque, y lo platicábamos también al inicio de este evento, la comunicación es un área que necesita recursos financieros, humanos, de especialistas, ¿no? Tiene que haber recursos destinados para eso, pero también se nos tiene que sentar en la mesa de los proyectos institucionales desde su origen, porque me parece que es mucho más sencillo que nosotros al paralelo vayamos comunicando el proceso. Y la verdad es que los medios digitales, los medios tradicionales, les gustan las historias. Es lo que los storytellers, es la tendencia que existe en este momento. Se trata de las personas, de los proyectos que hacen las personas, de los casos de éxito de las personas, ¿no? Y si vamos contando esa historia y si tenemos una narrativa elocuente y congruente, la verdad es que es muy orgánico, ¿no? Si tú de repente en medios digitales, en Instagram, pones a la propia alumna contando en primera persona el proceso de toda su convocatoria a un concurso internacional hasta que llegue el día, da engagement natural. Y es ella contándolo en primera persona. Bueno, una última pregunta. ¿Qué sucede con la comunicación en crisis, ¿no? Cuando algún miembro de la comunidad anáhuac le sucede algo en su vida privada o en su vida social, cuando hay algún problema que explota rápido, incluso cuando hay algún periodista que desinforma sobre algo, ¿cuál es el protocolo a seguir?
Primero tenemos un comité de crisis donde está involucrado en primera instancia el rector, por ser la autoridad que en algún momento tiene la vocería institucional para generar alguna postura, y algunos actores involucrados o que por el área en la que esta persona se desenvuelve tiene que estar involucrado. Me parece que de entrada es muy importante que exista un protocolo y parecería muy obvio, pero no todos tienen un protocolo de crisis. Entonces creo que es importante que lo tengan, porque la recopilación de información y el tiempo que tienes para reaccionar juega absolutamente todo y en el siempre es impacto. breve, siempre es poco, ¿no? Y puede hacer la diferencia entre salir bien librado de una crisis o que la crisis crezca más. Entonces, lo primero que hacemos es recopilar información de fuentes primarias, siempre con las personas, de ser posible, evidentemente, afectadas, entender qué es lo que pasó. Y nosotros vemos las crisis siempre como si fuera la hebra de una madeja de estambre, donde la crisis es la parte más robusta, pero hay que encontrar el inicio, el origen, porque cuando aplicas una estrategia que resuelva la madeja, pero no el hilo, en realidad no estás desactivando la crisis, estás solamente atendiendo el problema que la detonó, ¿no? Hay que encontrarlo, hay que entenderlo, hay que saber qué de lo que se está diciendo es real, qué no es real. Hay que contener la crisis, que esa sería como la primera acción bajo la perspectiva que nosotros tenemos, contenerla para poder entender qué es lo que está pasando y cuáles van a ser las soluciones de contención, pero también de mitigación de la causa. Trabajamos en las consecuencias, pero en lo profundo trabajamos en las causas. ¿Para qué? Para que entonces en tu mapa de riesgos, esto que de repente fue rojo, pasa a amarillo y luego a verde, porque si lo dejas en amarillo se te va a volver rojo de nuevo, ¿no? Entonces, tener expertos me parece que eso es muy importante, tener comunicación directa con los medios de comunicación que seguramente en algún momento te buscan, saben tu opinión, unificar la información. Eso también es importante, mantener a tu comunidad informada de lo que está pasando. Creo que eso es vital, ¿no? El decir, ya lo sé, estamos evaluando la situación, las circunstancias, el momento, después fijar una postura y posteriormente llegar a una solución o a resarcir el daño que haya generado. Pero bueno. Perdón. No, trabajar en equipo sobre todo, porque una persona sola me parece que una crisis no la podría manejar, ¿no? Qué buena profesión que hemos elegido, ¿no? Muy entretenida, Hugo. Muy entretenida. Sí, además, bueno, yo la elegí cuando no había internet, o sea, cuando no existía la comunicación digital. Y claro, es que todo está mediado cada vez más por lo narrativo, ¿no? Por la construcción comunicacional que se hacen de las cosas, y cada vez más, pero además, eso que hay que hacerlo bien, ¿no? Que hay que construir, yo hablo de narrativas híbridas, expandidas, eso que hay que construirlo bien tampoco te alcanza por el ruido que hay, porque todo el mundo está produciendo información, o sea, que siempre tienes que dar un extra y innovar y participar de esa conversación social digital que es muy robusta y que si uno no se esmera y no pone los mejores recursos humanos y financieros y técnicos, pasa completamente desapercibido. Y claro, una universidad no puede pasar desapercibida, ¿no? Porque eso le afecta al branding y le afecta al prestigio. Y a su propia naturaleza también, exacto, ¿no? Claro, como institución que gestiona y genera conocimiento social. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Hugo. Qué placer platicar contigo. Gracias. Gracias.